Bueno, bienvenidos a todos y vamos a tener un ratitito de diálogo antes de hacer la presentación del capítulo que corresponde a hoy. Y no sé, quería consultarles como si estuvieron leyendo más o menos los contenidos del libro, qué les pareció. ¿Pudieron leer el capítulo 1? No más que el capítulo 1, perdón, la introducción, que yo les comenté que hablaba mucho de espiritualidad. ¿Qué les pareció ese tema? ¿Pudieron hacer alguna evaluación? ¿Quién levanta la mano y comenta qué le parece? Porque, bueno, queríamos... ya sé que estamos recién empezando, ¿no? Pero... darles lugar a ustedes también, ¿no? Ir de a poquito avanzando para ir entendiendo la profundidad que tiene la oración en la vida de un cristiano. Y es el aliento divino, es vida plena, es comunión, fortaleza, un poco lo que predicaba Gustavo el domingo también, ¿no? Como necesitamos de esa comunión íntima con el Señor, si no estamos agonizando, ¿no? Como yo les decía en la clase pasada, es una agonía espiritual porque como que nos falta. Entonces, sí, somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo, pero esa falta de comunión, de amistad, de amor que devuelve, ¿no? De ese gran amor de Dios que nos da, a veces devolvemos migajas, pero así todo, el Señor lo toma. Pero ¿cuánto sería mejor si nosotros estuviéramos más dinámicos en esto de la oración, ¿no? Y la oración, como decía Martín la otra vez, que no es solamente ese monólogo, que es diálogo con el Señor, que es silencio, porque muchas veces tenemos que saber esperar para escuchar la voz de Dios, la guía del Señor. Entonces, a eso es lo que apuntamos, y cualquier duda que ustedes tienen pueden utilizar el espacio del WhatsApp. Creo que están todos, menos... Sí, faltaría... Yo no entiendo por WhatsApp que sale, por ejemplo, Carola, el número de teléfono, pero yo no tengo, por ejemplo, Cristina, mi número de teléfono. ¿No está tu número ahí? No. Ahora me fijo. ¿Pero te llega, Cris? Recién lo recibo. Y quería ver primero la clase, por eso no le tomé los datos. Claro, sí. Bueno, yo les quería comentar, ¿no es cierto?, en los capítulos que vamos a estar viendo, la oración, su significado, les quedó claro, todas las partes de la oración, pienso que fue bien específico, apuntamos a eso, y la idea es que ustedes, en la medida que van practicando todo esto, se fijen, ¿no es cierto?, si están llevando adelante todos estos pasos. ¿Cómo es ustedes mismos sean, cómo puedo decir? Autoevaluarse, ¿no? Y estar viendo si le está faltando o más acción de gracias o más meditación. Esto lo vamos a ir haciendo como una evaluación o un repaso del capítulo 1. Y del capítulo 2, que va a tener la clase Julio, vamos a estar viendo para qué oran las personas, para qué oran los cristianos, para qué orar si el universo está gobernado por leyes, para qué orar si Dios ya ha sentenciado al mundo, para qué orar si Dios ya conoce las necesidades, para qué orar si hay tantas otras cosas que hacer. En definitiva, ¿para qué orar? Entonces, todas estas preguntas podemos tener un cuestionamiento, quizás a veces no de nosotros, pero sí de otros. Entonces es bueno tener esa certeza de para qué oramos, ¿no? Y hoy Julio va a llevar adelante la clase. Vamos a orar por Julio. Martín, ¿querés orar? Y comenzamos. Bueno, no quiero que aparezca en la grabación, pero va a aparecer en la grabación. Venía para casa, venía de casa, salí en horario y me soltó la alarma, entonces tuve que regresar a mi casa, ir a desconectarla, volver a salir, entonces esa voltereta, más tráfico, tarde, perdón, disculpas. Bueno, un gusto reencontrarme con ustedes y poder compartir este tiempo.
no sé si salgo del cuadro. Sí, bueno. Bueno, vamos a tratar de avanzar en esto de la oración. Soy sincero conmigo mismo, especialmente, que es no sé qué tan buenos son ustedes para orar, pero yo tengo un gigantesco agujero. Tengo que reconocer que es algo que tengo que seguir trabajando y preparar el material también me desafía a hacerlo. Entonces, creo que va a ser una buena oportunidad para también poder estar conscientes que no somos perfectos y que no lo sabemos todo y que tenemos que seguir trabajando en esto, ¿no? Más allá que estoy ahora en el rol de facilitar o de enseñar, estoy consciente de mi realidad también. Bueno, esa es otra de las ideas. Y de ahí, si esto anda, a ver, sí. En sus palabras, ayúdenme, yo soy el descolocado acá. Entonces, en sus palabras, dígame qué fue lo que dijo Martín la semana pasada o qué fue de lo que leyeron en el capítulo 1, díganme. Así me ubican a mí. A ver. Bueno, que orar funciona siempre. Orar funciona siempre. ¿Qué más? Que la oración tiene sus pasos, ¿no? Y que yo pensaba que en mí, bueno, yo siempre oré, entonces orar es como sencillo, es como hablar. Y sin embargo, cuando a través del autor en este material especifica y discrimina para el estudio, ¿no? Cada uno de los pasos está muy bueno porque, como decía Nora, es meterse y es autoexaminarme de cómo lo estoy haciendo. Entonces, desde la clase anterior, creo, Martín, es que me propuse que cada vez que oro, bueno, le hice mi machetito así como para tenerlo bien presente y orar en base a este orden a modo de que se incorpore y se me haga hábito, ¿no? Bien. ¿El resto qué pescó del capítulo 1 en su lectura o lo que compartió Martín? Yo también lo mismo, que la hermana también los puntos, a seguir, creo que son 7 u 8. También me hice mi machetito y bueno, empecé esta semana a hablar de esa manera. Está bien. Por este lado ahora, ya habló este lado, ahora acá. Habíamos visto con el hermano Martín la alabanza, la adoración, Sí. la confesión, la petición, la intercesión, la acción de gracias y la meditación. En base a esa escala, diríamos, Está bien. el hermano fue como desarrollando la enseñanza en cuanto a cada accionar, cómo Dios acciona a través del orador o de la iglesia en estos puntos que él especificó. Bien, bueno, por eso ya más o menos me da idea de lo que ustedes han estado charlando o lo que compartió Martín la semana pasada. Y déjenme explorar algunas cosas, ya sabe que yo soy el de procesos, entonces la otra idea es, vamos a entrar en el capítulo 12, ¿para qué orar? Y dentro de esto, yo tuve que arrancar, ¿cuál es en sus palabras el entendimiento de lo que es propósito? El ánimo o intención de hacer algo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? La idea. ¿Qué entendemos por propósito? ¿Dónde querer llegar? ¿Dónde querer llegar? ¿Qué más? ¿Cómo? Un fin, una meta. Bueno, en el diccionario dice claramente ánimo o intención de hacer o de no hacer algo, intención, determinación, voluntad, ánimo, empeño, deseo de toda esa lista, objetivo que se pretende conseguir, asunto, materia de que se trata. Y quiero entrar un poquito más adentro en esto de lo que estoy tratando de generar el proceso que es ¿cuál es su propósito de hacer esta materia? Perdón. Mejorar la oración. Yo quiero orar mejor. Ok, yo quiero mejorar la oración. ¿Qué más? Mi propósito es hacer lo que el Señor mandó que haga, que es su gran comisión de llevar el Evangelio a todas partes, con todas las herramientas y los instrumentos que Él me provee. Y uno de ellos, muy importante, es la oración. A ver, ¿qué más? Profundizar en la palabra. Profundizar en la palabra. No quiero entrar y después tendría que hacer un pequeño lío en esto, que es ¿qué es ministerio? Esa es la mejor ciudad de Argentina.
Porque mi conflicto está, ¿cuál es el propósito? ¿Y cuál es el propósito de la materia? ¿Pero qué es ministerio? Pero no quiero tratar de que me interpreten esto. Uno es la iglesia, somos familia, familia en iglesia, ¿se entiende? Tenemos que trabajar en la oración pensando en la iglesia y pensando en nuestra familia. Una idea que les dejo así picando rápido. La otra es más o menos lo que estaba insinuando Graciela, que es pensar en la misión. Entonces ya en esto me lleva a ver la realidad de pensar en la necesidad de los que está afuera, no de los que está adentro. O no mi necesidad. Se entiende que esto es parte de lo que quiero tratar de plantearles en este proceso, de lo que es. Entonces, ¿para qué está estudiando esta materia? Vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el propósito? Y se la dejo ahí, no voy a entrar a juzgar, ni a pensar, ni qué es lo que está haciendo en el ministerio, no apunto a eso. Pero sí a que empiece a conectar lo que está estudiando, la materia, con decir, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Estoy yo solamente pensando en mí mismo? ¡Wow! ¡Qué conexión que tengo con Dios! ¡Bravo! ¡Gloria a Dios! ¡Qué buenísimo! Pero, ¿eso es lo que nos dice esta materia? ¿Hacia eso apunta? No. Entonces, estoy tratando de solo hacer el proceso para que lo hagamos nosotros mismos y cuando salgamos de acá, salgamos pensando en esto. Entonces, el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, ¿sí? Nos muestra claramente cómo él doblaba las rodillas y clamaba para que Dios iluminara a través del Espíritu Santo y la palabra a los Efesios, a la iglesia de los Efesios. Sí. Había un clamor en el apóstol por la hermandad, para que ellos puedan crecer en el conocimiento y en la espiritualidad en cuanto al Señor. Y ahí donde vuelvo al mismo punto. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es el ministerio? Siempre esta es la narrativa que más me cuesta tratar de plantear. Es el proceso donde yo me veo dentro de la foto, no desde afuera de la foto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto es la primera idea. Entonces, lo dejo ahí como para que sigamos procesando y sigamos trabajando y todo nuestro conocimiento bíblico lo empecemos a encauzar. Toda nuestra experiencia bíblica la empecemos a encauzar en este sentido. Entonces, la iglesia nos necesita en el ministerio sirviendo y orando. Mi familia me necesita. Yo necesito. La misión lo necesita. Y lo dejo ahí. Entonces sigo eso. ¿Cuál es el propósito entonces de la oración de poder? Porque estoy conectando. ¿Para qué orar? ¿Tiene propósito el orar? Entonces, ¿para qué orar? ¿Qué me dice el material sobre cómo? O dentro de todo esto que hemos estado leyendo en el capítulo 2, ¿qué me dice? ¿Cuál es el propósito de la oración de poder? Yo creo que tiene que ver un poco, leyendo el capítulo 2, con nuestra identidad, ¿no? Yo me conecté más con esto, que en realidad la oración en el misterio, la oración en tal lado, la oración no es como un compartimento de oraciones, y en realidad en el capítulo 2 dije, no, somos hijos, o sea, por eso oramos, porque está en nuestra esencia conectarnos con nuestro Padre, ¿no? Entonces ya, más allá de los pasos a seguir, de todo este orden, es una necesidad ya en nosotros el tema de acercarnos a nuestro Padre y un querer de Dios también, ¿no? Ahí vamos hablando. Entonces, cuando estoy pensando cuál es el propósito de la oración de poder, en la página número 59, Miguel Bonino, que es uno de los teólogos latinoamericanos, la oración no tiene por objeto convencer a Dios de que nos escuche, como creen los paganos, sino presentarnos ante el Dios que nos escucha, que era lo que nos estaba diciendo Débora. Es ser parte de la identidad. Porque nuestro Padre por Jesucristo, tal como somos con nosotros, con nuestras necesidades. Obviamente, una de las razones de la comunicación con el Señor es porque tenemos necesidades. Pero ¿cuándo vamos a marcar las necesidades como la esencia del comunicarme? Hablo de identidad. Esto es, ¿qué nos dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué más sucede después?
Y todo lo demás viene por esta, pero a veces nosotros lo hacemos con la motivación al revés. Lo buscamos a Él porque nos va a responder las necesidades. ¿Se entiende esta idea? Entonces el deseo es de que nosotros pongamos en claridad en nuestra identidad de qué somos. Y ahí fue donde seguí en el proceso y me fui a lo que es la introducción y encontré, en todo lo que leí todavía no le encontré la definición, pero de lo que es la oración de poder. Pero lo más cercano fue esto que encontré, que en otras palabras es entender la oración como el gran recurso. O sea, cuando yo ya voy visualizando, ¿qué es un recurso? Algo que me ayuda para. Algo que me ayuda para. Entonces yo tengo que estar consciente que si yo voy a orar es porque tengo ese recurso intencional. No es algo que me sale hoy es algo que yo tengo que intencionalmente concentrarme en el recurso. Tengo que invertir. Si no estoy haciendo la inversión yo, entonces la oración no tiene poder. ¿Se entiende esta parte? Entonces, entender la oración como el gran recurso que Dios nos permite utilizar para llevar a cabo con mayor eficacia, ¿qué cosa? La misión. Entonces vuelvo al inicio de la conversación cuando empecé. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en esta familia? ¿Cuál es el propósito que tienes en esta iglesia? ¿Cuál es el propósito que tienes en tu propia familia? Y vuelvo a plantear esto desde una mirada no de crítica, de juzgar, ni de señalar, no pasa por ahí. Porque cada vez que yo trabajo, me tengo que poner yo mismo en el espejo, en donde miro y me tengo que ver a mí mismo, decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy sumando yo a la misión? Entonces vuelvo a cabo a hacer la referencia que la intención o el propósito de la oración de poder es como un recurso, es como algo que yo voy a hacer intencionalmente para avanzar la misión. Ahora, hago un poco más de lío y ¿cuál sería la misión? ¿Cuál sería la misión para ustedes? Y acá ya me cambié un poco de lo que tengo armado, porque necesito conectarlo con la otra parte que quiero decir. Para mí la misión es no solamente orar por mí, sino que a través de la oración y la lectura de las Escrituras, vemos que a través de Génesis al Apocalipsis, sobre todo los Salmos, diríamos, cómo la oración fue llevando a la intercesión, al clamor por el pueblo del Señor, en este caso la iglesia, y a través de la iglesia ser protagonistas hacia el mundo para predicar el Evangelio, para que seamos fieles testigos. Cerrando esa idea, ¿cuál sería la misión para ustedes también? Entonces, a predicar a Cristo. ¿Cuál sería la misión? Desarrollar el reino. ¿Cómo? Desarrollar el reino. ¿Qué significa para vos en tus palabras desarrollar el reino? Que los planes de Dios se establezcan a través nuestro, que estamos en ese proceso en la tierra. ¿Qué piensa este lado? ¿Cuál sería la misión? Porque quiero redondear una idea, voy a redondear una idea que quiero tratar de que creo que va a hacer animarnos más que solamente ponernos el dedo hacia atrás diciendo, estoy en falta. Yo lo entiendo la oración en realidad como... No hablo de la oración, hablo de la misión. ¿Cuál sería la misión? Hacia ahí vas, listo. Conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, la misión, no sé si te referís a la misión, a la gran comisión de la iglesia, la extensión de su reino, o que nosotros, cuando vamos a la oración, nos despojamos, absorbemos eso de Dios y oramos lo que quiere Dios, ¿no? Y en el Espíritu lo que nos guía Dios. Entonces, me parece que la misión va a estar dada por Dios. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Y es obvio que la misión es de Dios. ¿Está bien? ¿La misión aplicada a la oración? No. ¿Cuál es la pregunta? Voy de vuelta. Voy al concepto. Entender la oración como el gran recurso que Dios nos permite utilizar para llevar a cabo con mayor eficacia la misión que Él nos ha confiado en el mundo. ¿Cuál sería la misión entonces?
¿Cuál sería la misión? Yo respondí. Ya respondió, ahí ya, listo. ¿Cuál sería la misión? Ahora, Con la gran comisión y predicar el evangelio. ahora, hago la pausa porque personalmente, yo me encontré con ese dilema. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Ah? ¿Amarás a tu Dios? Con toda tu mente. ¿Amarás a Dios? ¿Amarás a Dios? Está bien. ¿Y qué más sigue? ¿Y a tu prójimo? Como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la misión? Ese es el segundo mandamiento, ¿no? Esa es la combinación del gran mandamiento. ¿Cuál es? Primero va Dios, pero también te agrega que ¿qué? A tu prójimo, pero después ¿qué te enfatiza? Como a ti mismo. Entonces, cuando yo estoy tratando de transmitirles y cerrarles esta idea, es que la tendencia es que nosotros empezamos a hacer una división. ¿Qué significa la división? Cuando hablamos de la misión pensamos todo en ir hacia afuera. Y la misión es ir y también es hacia adentro. Entonces, cuando yo entiendo que yo también, cuando hablo del recurso de la oración, ya me conecto con este tema, es que yo no puedo pensar en la misión hacia afuera si yo no estoy conectado con el Señor yo primero. Entonces, el primer recurso para hacer la misión es que yo esté conectado con Él, que yo esté enlazado con Él, que yo esté creciendo. Eso me va a permitir a mí poder responder hacia el prójimo. No puede responder al prójimo si vos no estás. No, cuando el autor habla en uno de esos momentos ¿Sí? de la oración intercesora es por mí, por otros y por grupos. Exactamente. Entonces el paquete completo te está haciendo ver de que yo primero tengo que arrancar. Entonces cuando estoy hablando de la oración de poder, yo tengo que invertir el tiempo en yo crecer en mi oración. Cuando yo logro crecer yo, en mi conexión, el mismo Señor, hablo de identidad, ¿se entiende? Estoy hablando de identidad. Cuando yo estoy identificado con Él, naturalmente voy a empezar a pensar y a interceder por los demás. No lo tengo que forzar. Dentro de esto, entonces, si este es el propósito, ya puedo empezar entonces a desarrollar lo que sería el siguiente. ¿Para qué oran las personas? Y Él es donde Él enfatiza inicialmente esto de que todos tenemos una conexión natural, porque estamos hechos a su imagen de Él. ¿De qué? De orar. Toda la gente reza. En cualquier situación vos haces una conexión y buscas a quien sea. Seas budista, seas islámico, seas animista, a algo le tirás. ¿Por qué? Porque está en tus genes. Está en eso. Entonces Él plantea esto inicialmente. Entonces es por eso que la oración es tan natural al ser humano como la respiración. ¿Se entiende? Sí. Entonces ya cuando yo entiendo esta parte, acá es donde yo ya empiezo a ver que si el ser humano está criado para la oración, para orar, para conectarse, para hacer un ida y vuelta, que era lo que miramos en el capítulo 1, hacer un ida y vuelta con Él, ¿qué es lo que sucede? Dentro de este juego entra lo que Él llama, con la entrada del pecado al ser humano se alejó de Dios, su juicio quedó distorsionado. Toda la relación que tenía Dios y la conexión que tenía, es obvio que quedó rota y completamente distorsionada por la presencia de Satanás, que entró en nosotros. Y de esto cambia nuestro gen. Porque el pecado, nosotros nacemos con el pecado de Adán. Entonces, en esta dimensión, entonces, esto es lo primero que empezamos a ver. Naturalmente todos oran, naturalmente todos se comunican a su manera y en su interpretación hacia la energía, Dios Supremo, al ente, y está todo distorsionado y sus criterios están todos distorsionados. ¿Estamos ya de acuerdo? Entonces, seguimos entonces dentro de esto. Entonces, la presencia del pecado en la vida es distinto natural de adorar a Dios que prostituyó y cambió. Esto lo dice en el párrafo dentro de lo mismo. Entonces, lo que quiero en esto, lo fundamentar, es que, y lo fundamenta bien el pasaje de Zacarías 7, es que cada uno de nosotros empezamos a tomar la nuestra.
Entonces, cada vez que nosotros empezamos a pensar en una oración, la estamos pensando por nosotros, nuestros intereses. Nuestra identidad está distorsionada y cuando yo oro, priorizo todo lo que a mí me conviene. Entonces, esta ya no va a tener el poder de lo que Dios quiere, el propósito de lo que Dios quiere para la misión, que yo crezca y que al mismo tiempo que yo crezco, también yo pueda ser un testigo. Yo pueda hacer y completar el proceso del cual la iglesia ha sido llamada. Pero si yo no estoy capaz, no voy a poder hacer la comisión. ¿Se entiende? Por eso es que es un paquete completo, porque es ser quien yo soy. Y dentro de esto, entonces, cuando yo ya tengo claro esto, yo ya puedo decir, la oración es natural y propia del ser humano. No se trata de si vamos a hablar o no, sino más bien quién vamos a orar y quién nos va a escuchar dentro de este proceso natural. Entonces yo ya empiezo a mirar esta relación y le va empezando a dar sentido al por qué orar. Entiendo de dónde vengo, entiendo mi situación y lo que naturalmente me sale, pero también ya entiendo hacia dónde me quiere llevar el Señor en esto. Entonces, cuando yo ya miro esta parte, entonces, algo que me llamó la atención y lo pongo acá, la comunión real involucra la conciencia vivida de que alguien está presente con quien estamos disfrutando de compañerismo. Y dentro de esto, yo trato de hacerme mis propios procesos y me decía, ¿qué tanto yo disfruto de hablar con Dios? ¿Qué tanto yo disfruto? ¿Qué tipo de relación tengo yo? Vuelvo al inicio. Que es muy fácil, y con esto que me perdone lo que voy a decir, es muy fácil decir la iglesia y familia y la iglesia. Pero estoy yo haciendo compañerismo. Entro y me voy, entro y me voy. Eso es familia. Invierte usted en las personas o el pastor todo el tiempo le tiene que estar diciendo, ay, saluda al hermano y que hace toda la dinámica y no se olvide de que si se queda charlando, invítelo a cenar. ¿Sí o no? Pero a usted le sale naturalmente esto. Usted disfruta del compañerismo de sus hermanos. Iglesia, familia, familia, iglesia. Porque es la misma relación, porque si se banca usted la vida, mire, si se banca la vida, se va a tener que encontrar con la realidad que ya en el cielo se los va a tener que bancar todo el tiempo igual. Entonces, en esta dimensión, esta es la dinámica. Entonces, lo que yo haga acá es lo que yo voy a hacer allá arriba. No va a ser un discurso distinto. Entonces, esto es el orar. Si yo disfruto la oración, es porque tengo un compañerismo, tengo una relación con Él. Entonces, dentro de eso, entonces yo ya puedo pensar, como decía Job, si voy al oriente, Él no está allí, y si voy al occidente, no lo percibo. Él quería estar, Él estaba deseando, más allá de su momento de tener todo a su momento de no tener nada. Él disfrutaba. Y eso que al final todavía tuvo que reconocer. ¿Qué fue lo que reconoció él al final? Que todavía era... ¿Qué? Que todavía era muy pequeño en esa relación de conocerlo a él. Y a través de esa vivencia, de esa experiencia, él llegó a potenciarlo mucho más y a conocerlo mucho más. Entonces, ese es compañerismo, esa es relación. Y en esta línea, yo trato de pensar esto y comparto esta imagen porque fue una de las experiencias que puedo decir, y lo voy a contar desde mi lado. La foto es de febrero de este año que viajé a Estados Unidos, estuve. Pero tal vez la parte es entender esto de padre e hijo. Él está viviendo en Estados Unidos, yo estoy acá. Familia allá, yo familia acá, se entiende esta idea. Pero lo que quiero tratar de transmitir es el compañerismo. Es esa relación. Y mire, nosotros en el costo tuvimos que ahorrar un montón.
tener que sacrificar a que mi esposa se quedara acá, yo ir para allá, desaparecerme 20 días para poder tener ese tiempito con él. Pero le sumo que dentro de este compañerismo pudimos ir a ver algo de básquet que a ambos nos gusta. Y esta foto es lo que representa. Este es uno de los jugadores más famosos y reconocidos españoles que está jugando y que jugó en la NBA. Y tener la oportunidad de nosotros de estar ahí, poderlo tomar la foto y compartir con esto, fue un tiempo único. Eso para mí es el compañerismo. Eso es lo que yo quiero tratar de que disfrutemos como iglesia. Que nos identifiquemos en esto. Ese es el concepto de familia. Para poder comunicarnos y relacionarnos. Porque si yo estoy en un compañerismo y en una relación de padre e hijo, en mi oración va a ser distinta. Va a ser de una manera distinta. Porque yo puedo entender, la madre entiende al hijo. Entiende perfectamente ese concepto, el de padre, el de abuelo a nieto, lo entiende. Entonces, ¿cómo puede ser que no pueda yo entender esa misma concepto de padre a hijo que tiene de Dios Padre y nosotros como sus hijos? Es la misma conexión. Porque estamos hechos a su imagen. Entonces, no es nada anormal de esto que le estoy compartiendo. Lo que quiero es animarle e invitarle. Vuelvo a decir, cuando hacemos las cosas dentro de la iglesia o dentro de la vida cristiana es para disfrutarlo. No solo para decirnos y de estar culpables todo el tiempo porque no hemos sido espirituales. Pero es para poder vivir por gracia. Entonces, dentro de eso, Jasper se mostró, y esto es parte de la naturaleza humana, este es otro de los pensadores teológicos que nos dice el libro, se muestra crítico al afirmar que la oración es un vínculo del alma con Dios, es obvio, pero que es una práctica casi siempre impura, puesto que supone concebir a Dios como una persona que escucha y nada más. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo es su relación con Él? Es de esa manera, que usted va y le tira todo a Dios y... Jesús mismo dijo, ya no os llamaré siervos, o en nuestras expresiones hasta Biblia, esclavos, sino os llamaré amigos. Entonces, cuando tenemos una relación de familiaridad, de amistad, y llegamos a ese lugar de tener una amistad con el Señor, yo puedo hablar con Él sabiendo que Él me escucha y que a través de su palabra me responde. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos va revelando el propósito y qué es lo que Dios nos quiere decir o nos quiere responder. Hay un silencio espiritual. Julio, Sí. saco un poquitito nomás de tiempo. Pero ayer en la reunión de oración Gustavo tuvo una palabra que coincide con este concepto. En el caso de Abraham, cuando recibe la visita de los ángeles, de 3 ángeles, que posiblemente haya sido la Trinidad misma, y apenas Abraham los ve, se desespera por atenderlos y llama a los criados que le cocinen lo mejor, que la esposa haga pan, pero no poquito, mucho, 20 kilos de abundante, ¿no? Y disfrutan de ese encuentro, y cuando se está yendo a la visita es como que Dios toma su lugar, como que estaba ahí presente, y dice, le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Entonces, esa generosidad en darse a Dios en una relación de amistad, como dice allí, que sea puro, no que sea algo impuro, en esa relación de querer sacar tajada, hace que Dios quiera revelarnos sus secretos, que Él quiera ponernos dentro de los planes suyos. Pero cuando nosotros viene la presencia del Señor y le damos una migaja, arreglarle con un sanguchito, qué sé yo, pero no somos exuberantes también en responder a ese amor grande de Dios y no disfrutar, como vos decías, de esa presencia preciosa que Dios está dispuesto a darse y a darnos el 100%, y nosotros le damos un 5, si es mucho. El tema Totalmente. Es que no sea Sodoma. Totalmente, pero
Recuerde el punto de partida. Por eso para mí mi punto de partida es el título del libro. La oración de poder para el ministerio. Entonces, ¿qué tipo de ministerio estoy haciendo con mi relación con Él? Entonces, sigo dándole vueltas sobre eso. Entonces, a veces somos mezquinos. Y estoy totalmente, Dios te da totalmente, Dios soy hijo. Eso es obvio. Pero el otro lado somos nosotros. ¿Cómo nosotros hacemos esa evolución a lo generoso y a lo que Él dio? Entonces, por eso es que a veces nosotros vamos y a veces sentimos eso. Que estamos presentándole algo al Señor y Él no nos escucha. A veces lo estamos viviendo como cristianos. Y dentro de ese proceso es el desafío. ¿Qué? Pero, sí. Pero, por ejemplo, cuando yo digo Dios no me escucha, es porque no me está respondiendo lo que yo le estoy pidiendo y me está respondiendo lo que Él quiere responderme. Y por eso digo que no me escucha, porque no es lo que yo esperaba. Dios siempre escucha. Sí, lo único es que en mi experiencia con Dios hablamos mucho de esto, entonces no voy a retornar a esto, pero lo que sí quiero tratar de recordar es que hay momentos de sequía nuestra, en donde mi mirada de ver a Dios es de esta manera, en donde no es yo le digo a Dios y no percibo, no siento mi comunicación con Él, no me permite entender que Él me está respondiendo sea la manera que sea, ¿se entiende? Entonces, esto es fundamental que entendamos, es de nuestro lado. Por eso es que este hombre lo plantea con esta ambigüedad. Dice, claro, cuando yo estoy haciendo, déjame terminar esta idea, cuando yo estoy hablando con Dios, estoy abriendo mi alma a Él. Qué lindo eso, ¿no? Qué linda frase. Y es la realidad, yo cuando estoy orando me vierto a Él. Pero por el otro lado, a veces resulta que yo me estoy vertiendo y estoy como... Pero el punto central es, ¿cómo está? ¿Estoy haciendo compañerismo con Dios? ¿O simplemente estoy expectando a lo que nos decía Betty? Estamos expectando a mis intereses la respuesta. Y por eso es que difiere mucho esa respuesta. Sí. No, lo que decía vos antes era por falta de tiempo y relación con el Señor. Después lo que decís ahora, yo en lo personal, yo siento que tengo una comunión con Dios, lo hago siempre a la mañana. Cada vez que oro al Señor, yo sé que estoy en su presencia y muchas veces me responde a través de la palabra cuando leo o diferentes circunstancias. Tal cual. Pero se entiende, esa es la relación, esto es a lo que estoy tratando de animarnos en este desarrollo, que a veces en mi sequía yo puedo percibir algo, pero si yo conozco, y vuelvo al ejemplo de la relación de padre e hijo, yo sé que nunca me va a dejar tirado. Entonces ahí vuelvo a reconectarme y tengo que consolidarme de esto de identidad que hablamos al inicio. Por eso es que me llamó la atención este ejercicio. Dios ha hablado a todos tipos de personas dispuestas a oírlo colocar la letra que corresponde. A ver qué letras pusieron ustedes. A ver, ayúdenme. Si no lo hicieron, me avisan, ¿eh? No se hizo. Cuando habla de un niño, hablamos de 1 Samuel 3, del 1 al 3 y el versículo 10. Sí, que sería la letra C. La letra C la colocamos acá y empiecen a llenarlo. Los seres humanos, hablamos de Génesis 1:28. Ponemos el A. Hablamos del hombre enfermo, hablamos de Job. Ponemos la B ahí. Cuando hablamos del libertador de Israel, es la E, que es Éxodo capítulo 6. Muy bien. Capítulo 33 y 11. Y cuando hablamos de los profetas, estamos hablando de Oseas. Oseas, que dice que hablaba él a través de los profetas en el versículo. Bueno, listo. Entonces, lo que quiero con esta idea es decir, él siempre habla. Y habló todos individualmente, por grupos individuales de distintas maneras. Él lo hizo, él siempre habla. Sigo avanzando entonces. ¿Para qué oran los cristianos entonces? Ahora ya bien empezamos a hacer esto. Movido por las motivaciones y propósitos diferentes de lo que anima a una persona que no es creyente, su condición de hijo o hija de Dios marca una diferencia radical. Y aquí vuelvo a lo que ya empezamos a seguir consolidando en el concepto de identidad. Uno que no es cristiano, ahora sí, pero tiene una diferente comunicación y una diferente mirada y propósito por ser no cristiano y no tener una relación de compañerismo con Jesús.
Entonces, al ser nosotros hijos, nuestra comunicación con Él es de una manera distinta. En cuanto al propósito de su oración, como dice Pablo, y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. ¿Qué implica para ustedes esto? ¿Qué implica? En el caso mío, perdón que yo hablo, ¿no? Usted siga, porque usted está hablándome por ella, y todo este lado que no ha hablado. Está bien, no se preocupe que seguimos en lo que entra en el motor. Ya saben que yo soy de preguntar y no me gusta solo bajar cosas o enseñanzas, sino me gusta más interactuar. Por ejemplo, yo tengo muy buena relación con un hijo que siempre ha sido el más espiritual del campamento, digamos, del entorno. Bueno, él es miembro acá de la iglesia y él trae a su hija a la escuelita dominical y yo tengo mucha comunión con él y podemos estar horas y horas con la palabra, con la Biblia, instruyéndonos él con sus ideas y yo con las mías y llegando a un consenso espiritual entre ambos, madre e hijo. Y yo entiendo que ese mismo espíritu de madre a hijo es lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar en cuanto nosotros con el Padre y el Padre con nosotros. ¿Esto qué nos hace? ¿Qué nos hace? ¿Qué tipo de relación me hace? Nos hace hijo, familia, pero ¿qué tipo de relación? Padre, hijo, ¿qué tipo de relación? A ver, íntimo. Por eso lo que implica es, Hebreos 4 y 6 dicen, acerquémonos, pues, con confianza. Eso es lo que implica. Si yo tengo una buena comunicación, yo tengo una buena relación con el Padre, tengo compañerismo y tengo fluido, me acerco a Él, no le tengo miedo. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecó? Tuvieron miedo. ¿Y qué implicó? Que se escondieron. Pero de parte de Dios, ¿qué sucedió? Los buscó y preguntó. Entonces, quiero que entienda esta parte. Entonces, cuando estamos hablando para qué oran los cristianos, es porque tenemos una estrecha relación con Él. Porque nuestra identidad de hijo nos hace acercarnos a Él confiadamente. ¿Está bien? Vamos a la siguiente. Todos los creyentes oran porque son creyentes. Entonces, esta es la primera idea que debemos de tener en cuenta. Entonces, son personas que han nacido de nuevo y en consecuencia han sido hechos hijos de Dios. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Entonces, estoy ya por la página 63. En cambio, la oración de los creyentes es la apelación de un hijo de Dios nacido de nuevo a su Padre bueno y amoroso. La oración del creyente es el resultado de una nueva naturaleza como hijo de Dios. Vuelvo a seguir insistiendo que ya Él nos va llevando en el proceso a que si nosotros queremos que el mundo cambie, si nosotros queremos que pase algo en Rosario, si nosotros queremos que pase algo en San Isidro, nosotros tenemos que hacer la inversión como hijos responsables de estar orando. Y ahí se convierte en una oración de poder. Porque tiene un propósito y una misión. Mientras que usted esté pensando y dándole vuelta y esté agregándolo un detalle más de sus oraciones, que hace todo el circuito y recuerda todas sus necesidades, que ya dije que es válido, pero si no le agrega el otro elemento, entonces vamos a caer en esto que no vamos a poder hacer el apelar para que entienda entonces el siguiente paso de esto de lo que estamos hablando. Mi identidad me implica en mi relación con Él estar atento a las necesidades de afuera. Estos días ¿Sí? hemos sido desafiados por Nora a orar por los musulmanes. Y fue Martín primero. Perdón, Martínez. Bueno. El tema es Es culpable, es decir, no sabemos a quién le echamos la culpa. Ponemos a Nora o a Seba Martín, pero lo resolvemos, ya son él. Quizás yo lo recibí de Nora en el sentido de que fue más, inclusive en el WhatsApp recibimos el accionar del Espíritu Santo entre los musulmanes, porque había una inquietud al orar en mi alma el idioma. No conozco su idioma, no conozco su costumbre, pero el Espíritu Santo tú conoces su idioma, tú conoces sus costumbres, tú conoces las bases de su naturaleza. Entonces, Señor, guíame cómo orar por los musulmanes cuando no tengo ni idea.
Por eso es que entonces insisto en esta idea. Entonces, cuando yo ya tengo claro esto, la condición de Dios la condición de hijo de Dios nos distancia de la actitud contraria del otro, que solo piensa en sus propios intereses. Entonces, esta parte es reiterativa en este sentido, pero nuestro amigo Deiros es así. Entonces tenemos que navegar junto con él. ¿Está bien? Vamos, entonces, los creyentes oran porque saben que Dios es todopoderoso. Esto era tan obvio, sabe que puede hacer realidad todo aquello que pide conforme su voluntad. Pero dentro de esto, que es tan obvio de saber que Él es todopoderoso, implica que si tú no crees, tampoco va a ser una oración de poder. Entender las convicciones, ahí está. Por eso, si tú no crees, si tú oras, pero si oras sin convicción, y ahí a veces ya agrego la fe y otros detalles, sin darle tanta vuelta en este sentido, la oración de poder está implicándome a mí eso, que es parte de mi identidad, tener claro el propósito y también tener claro que tengo yo que meterme intencionalmente en el juego de tener mis convicciones, que esto que voy a orar por los musulmanes va a generar un cambio. Porque si yo no creo eso, entonces ¿para qué estoy orando? Si no creo que va a suceder nada. Y si dudas, no vas a recibir. Si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Tal cual, ahí está la sabiduría total. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces está claro, nos lo enfatiza claramente en Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para mí no lo es. Pero les tengo que creer. Tengo que estar convencido yo de que Él va a creer. Y vuelvo y esto lo conecto con lo conversado que siempre hemos venido en el proceso de mi experiencia con Dios en todo lo que nos enseña la vida cristiana. Es que no es a veces con la expectativa de lo que yo creo. ¿Se entiende? Sí. Yo siempre a veces cuando estoy en las conversaciones, en mi ambiente, el jugador dice, yo me preparé 4 años para correr en 9 segundos y perder. No tiene mucho sentido. ¿Se entiende? Y dentro de eso entonces él dice, ¿por qué Dios? Parte de la vida. Tal vez al día siguiente lo hubiera hecho y lo hubiera ganado, ¿se entiende? Entonces, el punto es que esto no significa que va a cambiar lo que yo crea, y lo que yo trabaje, y lo que yo entrene, y lo que yo me esfuerce. Porque depende también de lo que yo defina por el resultado y el éxito de lo que yo entienda. Entonces, ahí es donde yo vuelvo al inicio, mi conexión y mi relación personal con Él para entender. Entonces, avanzo. Los creyentes oran porque saben que el Señor ha prometido oír sus oraciones y responder a ellas. Y está muy claro en lo que nos enseña Mateo 7. Pidan y se les dará y da todo lo que... Y acá vuelvo al elemento de lo que hacemos mención, de que Él nos conoce. Cuando nosotros le hablamos, Él nos conoce perfectamente. Pero quiere que nosotros tomemos la iniciativa. ¿De qué me sirve que Él sepa todo y yo pasivo? Entonces yo tengo que tomar la iniciativa, yo le tengo que presentar, yo le tengo que pedir oración porque algo suceda en mi iglesia, porque algo suceda en el tren, porque algo del Espíritu Santo se mueva. Tengo que tomar la iniciativa. Por eso dice, pedid y se os dará. Entonces, no, pero bueno, queremos que la iglesia crezca. Está todo bien. Queremos ver que la iglesia crezca. Doy el paso. ¿Se entiende? Entonces, dentro de esto, el creyente es alentado a orar porque la oración tiene una recompensa, pero también es animado a orar porque la oración alegra el corazón de Dios. Y ese es otro elemento de lo que hablamos de disfrutar y que sigo enfatizando esto, por lo que nosotros vemos el éxito y nos amargamos, es otra cosa. La cabeza anda por otro lado, ¿se entiende? Si no podemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado, es otro tema, que lo haremos en el capítulo número 29 del libro, cuando lo escriba Pablo. Voy y sigo. Lo que voy a pedirte siempre, recordatorio de cuánto me queda. No, está bien. Tiene cuarto, así que... Está bien. Porque sí. es recompensa, porque alegra el corazón de Dios y porque también es una expresión de obediencia, decía el autor.
Sí, yo fui más benigno, no quise agregar obediencia para que no se me sintieran. Bueno, estoy bromeando. Claro, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque Sí. es verdad lo que vos decías antes, y lo digo como una experiencia personal, que no siempre está en mí el deseo y las ganas maravillosas de orar. Yo siempre les digo a las chicas de mi grupo que yo muchas veces me llevo a orar. Me agarro de la mano y me llevo y me digo a mí misma, basta de entretenerte con que tenés que hacer esto, que el teléfono, que el WhatsApp, que no sé qué, que el vecino, que el timbre, y me agarro y me llevo a orar, porque después pasa el día, y las cosas se complican y se embarullan y no sé qué, y ya no es lo mismo mi día, habiéndolo comenzado en una oración que no. Y mucho más si además tengo una responsabilidad ministerial, llamémosle, porque si no, ¿de qué hablo si yo no tengo mi tiempo de relación con el Señor? ¿De qué hablo? De un libro, leo un texto, en cambio la oración lo cambia todo. Total. Lo que dijo Nora el día pasado es que realmente la oración es como respirar. Así como a la mañana me levanto sedienta, me tomo mi litro de agua, es lo mismo si no oro. Dentro de ese proceso, entonces me lleva, otro de los teólogos escribe, la oración es una actitud. Es una actitud, involucra más que solamente el hacer peticiones a la oración, es comunión con Dios. Usted puede vivir en una actitud de oración constantemente estando en comunión y en compañerismo con su Padre Celestial cada hora del día. Entonces, para mí a veces el repaso de estas ideas me hace tratar de visualizar, a veces yo no tengo la actitud, que es lo que a veces estamos empezando a conversar. A veces yo tengo que ponerme la actitud, y ahí entro en la palabra de la obediencia, que después vamos a hablar un poco más de eso, pero el juego de esto es la actitud involucra. ¿Qué significa la palabra involucra? Va sumando varios elementos a lo que hace la palabra. Involucra tales y tales cosas. Bueno, lo dejo ahí en esa parte. El ejercicio 14, Dios nos responde colocar el pasaje que corresponda. A ver, la naturaleza de Dios, cómo se mostró en el pasado. ¿Cuál de estos tres pasajes? Voy a hacer una previa en esto, sin que se me enojen y sin que se me peleen, ¿no? Que es la dinámica del 60% de lo que ya hemos estado en el Proforme, con la excepción de algunos pocos que tal vez los miro por primera vez. En general, el Proforme, este libro siempre tiene los ejercicios. Entonces no es nuevo. Ahora, si leyeron el capítulo y no hicieron los ejercicios, es otro tema. Pero la idea es que hagan los ejercicios al momento en que van leyendo, haga el ejercicio y siga. A mí me cuesta, pero sí lo tengo que hacer. ¿Está bien? Entonces, para el capítulo 3, 4, 5, les recuerdo esta parte. ¿Sí? Una cosa. Sí. Si ustedes ven en los ejercicios de este libro en particular, no son tan complicados de poner textos bíblicos como otros. Entonces, no se dejen guiar por las experiencias de otros libros, porque estos son ejercicios que nos ayudan a pensar un poco más y no tanto a poner el versiculito que corresponde. O si hay que poner el versículo, como en estos, son más acotados. Entonces, traten de superar eso. Muy bien, gracias Nora. Bueno, entonces con actitud, se lo dejo ahí. No le voy a dar las respuestas, voy a pasar a la siguiente. Los creyentes oran porque saben que la oración resulta en bendición. Al principio, la vida de oración puede resultar mayor de un sentido de deber. ¿Qué piensan de esa frase? Y esto sí lo necesito porque era lo que nos estaba introduciendo Graciela. Al principio sí, y después no. Siempre es un esfuerzo hasta que se convierte en hábito. Claro. Y más del hábito, el hábito sí, por supuesto, pero en deseo, en necesidad, en esto como del agua en la mañana. Creo que es parte también del proceso de crecimiento y de maduración. La oración, cuando conocemos al Señor, no es la misma que quizás tenemos hoy, ¿no? Y si leemos muchas de las líneas más místicas, hablan de
disciplinas espirituales, ¿no? Entre ellas la oración, la meditación, el ayuno, son varias cosas que están unidas al tema de la vida de oración. Entonces a veces sí, hasta que se hace una disciplina marcada en nuestra vida, es como esto, ¿no? Ay, lo tengo que hacer, pero después los primeros beneficiados somos nosotros. Pero como sentido de deber, podemos tener también sentido de responsabilidad. Sí, estaba tratando de decidir si respondía o no. Sigo queriendo buscar un poco más, sigo queriendo un poco buscar. A ver, sí. Debemos tener una vida espiritual, primordial, tener una relación con el Señor en oración. Sí. Por favor. Para mí es una obediencia al mandato de Dios, porque sí. dice orar sin cesar para que no entréis en tentación. Sí. Y aparte como es nuestro padre, uno con su padre siempre está pegado a papá, esto papá, el otro papá, acá, y siempre está en comunión con el padre. Y terminamos como comprendiendo o llegando a la experiencia de ver que es un privilegio. Que lo que tal vez en un comienzo empezó con palabras que tienen mala prensa, como obediencia, como yo agarrarme de la mano, como obediencia, como legalismo, como termina siendo un deleite el saber que tengo a quién hablarle, tengo a quién escuchar, como lo hace mucha gente, pero nosotros sabemos a quién y que hay respuesta. Dentro de esto, trato siempre de plantearlo desde una manera, hay dos maneras, una es negativa y otra es positiva, ¿sí? Entonces cuando hablamos de deber, a veces lo hablamos en una mirada negativa y en otra mirada positiva, ¿está bien? Más allá que es obedecer, entonces a veces el obedecer lo vemos en una mirada negativa y en otra positiva, ¿se entiende? Entonces, pero dentro de lo que me hace... En la lectura del material estaba pensando y sigo tratando de que lo veamos desde una manera de positivo, de compañerismo. ¿Sí? Es una necesidad, y es algo obvio, pero la necesidad, ¿cómo la encaro? ¿Con disfrute o peleando? ¿Se entiende? Entonces tengo yo que tomar una actitud y tengo que tomar una decisión de cómo lo voy a encarar. Entonces, esto del deber parte de que sí, es obedecer, una necesidad, es una obligación, lo que quiera, parte de eso. Pero si yo lo empiezo a agregar este elemento de compañerismo, de relación, de disfrute, entonces yo tengo que verlo ya de otra manera. Pero el continuar día tras día mirando a Jesús como Maestro, al Espíritu Santo, cuando yo empiezo a enriquecer todo este orar en todo lo que significa, ¿qué sucede? Entonces mi actitud legalista se diluye y se desarrolla un sentido de enorme privilegio por tener la oportunidad de gozar de la comunión con el Padre. Entonces, en esta mirada, vuelvo a insistir, ¿para qué orar? Para tener un tipo de disfrute con el Señor. Porque es el disfrute que yo tengo con el Señor, y cuando yo disfruto yo crezco, y cuando yo crezco tengo ya un sentido más valioso de entender la misión. Entonces yo ya quiero servir, quiero hacer ministerio. Esto es lo natural. Ahora, si yo ya caigo en la parte de deber, es porque el pastor cuando se levanta empieza a caminar con la tablet, sube con la tablet, Señor Santo, ¿qué palo me va a tirar hoy? Si lo miro de esa manera, entonces no hay el gozo de mi Señor, no hay ese compañerismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿es deber? Sí. ¿Es obediencia? Sí. ¿Es necesidad? Sí. Pero si todo el tiempo lo miro desde la otra vereda, del lado negativo, y lo transmito de esa manera, también estoy haciendo una comunicación de carga. Entonces, ese es otro tema que no quiero entrar en este momento. Sí. Cosita, ¿no? Es decir, hace muchos años, cuando yo acepté al Señor,
muchos. Dejémosla ahí, Betty. Más de medio siglo hace ya. El asunto era que, toma, esta es la Biblia, este es el himnario, todos los días vos te tenés que levantar y ponerte a orar. Ahí terminó todo. Entonces yo dije, bueno, si no oro, el Señor está atrás de la puerta para sacudirme. Entonces, a veces se cae en eso cuando son personas nuevas, de que no le damos la alternativa del disfrute que nosotros tenemos de orar y llevarlos a ese nivel, de que empiecen a disfrutar de lo que es la vida de oración, que no es solamente el pedir, sino el ser agradecido. Entonces, ahí pasa también una de las cosas en las cuales a veces se toma como un deber negativo, no como un deber positivo. Entonces, obviamente, de cuando yo acepté al Señor ahora, hay muchas cosas que cambiaron en cuanto a los nuevos creyentes, cómo se les da la palabra, cómo se los guía, ¿no es cierto? Pero esa parte de que tenemos que orar, sí, pero con alegría, no es lo mismo que con la ofrenda. ¿Lo hacemos por deber o lo hacemos porque... De corazón. De corazón. Por agradecidos porque tenemos, no sé, 10 pesos. No importa si otro pone 1000. Yo puedo poner 10 pesos y le doy con alegría lo que puedo dar. Y con la oración pasa lo mismo. Lo que yo tengo que darle al Señor es el agradecimiento. Y a medida que vaya madurando en mi vida cristiana, esa oración va a ser cada vez más larga. Va a ser mucho más larga, va a ser mucho más larga y va a tener mucho más poder. Sí. Estaba pensando recién, mientras hablábamos, pensaba en que la oración la veo como una analogía de los grupos de familia. ¿Por qué? Porque si la oración es relación, es compañerismo, es disfrute, los grupos de familia son eso. Y entonces sería casi como los discípulos decían, enséñame a orar, ¿no? El grupo de familia ya está enseñando a tener, a trasladar ese tipo de relación a esa relación de disfrute y de vínculo con el Padre, ¿no? Me parece que... Sobre todo cuando hay historias de que el grupo ora por algo y Dios nos sorprende. Decimos, ay, mirá cómo Dios obró. Y la sorpresa de saber que tenemos un Dios todopoderoso y que unidos en la oración hemos hallado esa respuesta juntos, ¿no? Entonces es valioso, muy valioso. Sí, yo y agrego esto de la parte que es, creo que los que estamos con hijos hemos vivido esta experiencia, ¿no? Que es cuando le decimos y les animamos a orar y oramos nosotros o le decimos en la mesa en los tiempos de comida. Y lo más chiquitos es decir, yo, ¿sí? Y verle a ellos, cuando ellos están orando, la alegría y en sus palabras y como salga. Pero yo como papá, era un momento, lo disfruto. A veces cuando va familia y amigos y van con los nenes y los nenes piden yo, eso se entiende. Sí. Esos momentos es la oración que nos va a permitir que disfrutemos ese privilegio de que nosotros hemos sido cambiados, hemos sido pasados a ser hijos de Dios, hemos pasado a ser hijos del Padre. En esta parte quería entonces que pensemos en esto. Entonces, ¿hay deber? Sí. ¿Hay obediencia? Sí. ¿Hay necesidad? Sí. Pero también hay un gozo gigantesco al hacerlo. Y me quedo con esa parte. ¿Está bien? Entonces, sigo. Y déjeme contar esto porque es una experiencia muy interesante para mí. Este hombre se llama Steve Jones, él es de Gales, y en su relación personal, y lo voy a contar porque a mí me marcó mucho en estos últimos 15 días. Él me manda un correo electrónico, él es parte de mi oficina, él está trabajando en la misma organización que yo. Él estaba en Gales
Y él sintió, hablando en su relación, y me dice, yo estaba orando y oí a Dios que me dijo Argentina. Entonces él empezó a preguntar si había alguien en Argentina y se encontró que en su misma ciudad había un pastor argentino que se había mudado de la ciudad de Esquel a Gales. Él le fue y le dijo, el Señor me está marcando que yo debo de ir a Argentina. Entonces él le habló de Esquel y le habló de lo que es Trevelin. Muchos han paseado, han ido a esos lugares, conocen un poquito más de lo que yo conocía. Entonces me escribe, me dice, voy para la Argentina. Ni me preguntó nada, me dijo, voy. ¿Me acompañás? Porque el Señor me ha mandado a hacer una misión ahí. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esto surge de la oración y del compañerismo y de la relación íntima que él tenía. Esta foto la tomé en Esquel porque la conexión que hay entre esa ciudad que es resultado de la migración galesa, fue iniciada, hay una ciudad que fue fundada por galeses, es muy grande. Acá esta es la iglesia galesa, estuvimos ahí, compartimos, pero después de esto, que él fue, muestro porque estando en Esquel, encontramos gente y él trabaja con discapacidad. Él trabaja y es una persona que hace un trabajo impresionante con ciegos, con gente mutilada, y él trabaja con ellos. Entonces, y los inserta a través del deporte. Entonces él llegó, habló con las iglesias, estuvimos un tiempo reuniones, hablando con las iglesias y animando, y en el proceso nos encontramos que ya había gente que estaba esperando. Mire la palabra que usó. Nosotros estábamos esperando conocerle. Yo dije, no puede ser. Porque es imposible conectar una cosa con otra. Yo no los conocía. Ese tipo me llevó a mí, llegué a Esquel, estuve esta semana pasada ahí, estuve con ellos hablando y ellos me decían, nosotros hemos estado orando porque alguien viniera a enseñarnos sobre deporte y discapacidad. Y no lo conocían a él. Sigo. Terminamos de Esquel y nos venimos y se nos empezaron a abrir muchas más puertas. Lo que quiero tratar de enfatizar es el poder de la oración. La oración de poder tiene una respuesta y tiene una bendición. Está encarado. De llegar con él, cuando él me avisa que viene, entonces empiezo a preguntar con gente. Y de ese resultado de hablar con gente, conozco al que es el encargado de uno de los centros de discapacidad más importantes que tiene La Matanza, que abarca todo Gran Buenos Aires, que entrena las selecciones. Y él, la parte curiosa, el que es el responsable. Cuando nosotros le dijimos que éramos cristianos, él dice, yo de niño fui a la escuela dominical. Y hoy que los conozco, me voy a animar a permitir que ustedes vengan a trabajar a este lugar. Alguien sembró en el pasado, en la escuela dominical cuando era niño. Y él, para parte interesante, él representó a Argentina en muchos eventos deportivos. En Atlanta en 96 fue participante olímpico, porque desde los 4 meses él agarró la polio y nunca supo. Su vida pasó por una silla de ruedas. ¿Por qué lo cuento? Porque no sé hacia dónde nos lleva el Señor. Pero la oración que Steve tuvo, esa oración está abriendo un caminar. Vamos, termino eso y a la tarde nos vamos a otro lugar. Y caminando, buscando un lugar para probar un helado, caminando, nos aparece este muchacho. Y él, como es este hombre, así, lo saluda, aquí se pone, yo le voy traduciendo, y él resulta que es el campeón argentino, representante para los Juegos Paralímpicos que se van a hacer en París. Wow. El levantamiento de pesas. Nos cambiamos los números, y yo ya me estoy escribiendo con él, y ya estoy arreglando con Steve. Steve va a estar en París, y ya lo conoce a él.
Hablo de la oración. A ver, ¿qué conexión? Caminando. Nos paran y dice, señores, ustedes no han visto, para nosotros, un tipo rubio como ese Teotipo. Y yo, un tipo él nos pregunta, ¿ustedes no han visto un supermercado chino? Por Avenida Libertador, Julio Bautista. Dije, vení, yo vi uno por acá, le dije. Pero se entiende, nada previsto, nada ordenado, nada planeado, nada. Termino. ¿Cuánto me queda? Eso es lo que más me encanta a mí cuando me dan esa noticia, porque quiere decir que termino. No lo voy a hacer, sí. No hay improvisación, ni sorpresa, ni emergencias en Dios. Él conoce el principio desde el final y puede utilizar medios ordinarios para producir resultados extraordinarios sin violar ninguna de sus leyes conocidas. Ahí está. Termino con esto, que es por grupos, iba a hacer esta actividad, no la voy a hacer, ya no hay tiempo, pero me lo voy a saltar para poder cerrar con esta idea. ¿Qué es este lugar? Yo sé que las mujeres quedan un poco fuera. ¿Ah? Ok, ya por lo menos entramos bien. Los futboleros más o menos empezaron a ubicar algo. ¿Qué es este? Este es un vestuario. El lugar es este. Es el vestuario de un equipo de fútbol de Marsella. ¿Está bien? Ahora lo llevo a esto. Ya un poquito más en nuestro contexto, ¿dónde sería esto? ¿Pero qué es? Es un vestuario. Lo que quiero tratar de llevarle es que, y lo dejo así en el texto para que lo vayan leyendo, es que para la gente del deporte, cuando llega a su vestuario, es el lugar donde él tiene para cambiarse, tiene para hacerlo, para parar la pelota, para pensar, para arengarse, vamos a ir a ganar y hablar y comunicarse. ¿Por qué lo traigo? Porque quiero dejarle este desafío. Y es el desafío, esta gente lo entiende perfectamente cuando le digo, tenga un lugarcito para prepararse. ¿A qué lo quiero llevar? Es en Marcos 14, 15 y 16, Él les mostraba una habitación grande en el piso de arriba, amueblada y lista. Haz los preparativos para nosotros allí. Entonces los discípulos entraron en la ciudad, encontrando todo lo que les había dicho y preparado para la Pascua. ¿Qué era este lugar? El vestuario, era el aposento alto. Quiero ponérselo en palabras de deporte, en palabras contextualizadas, en palabras que me sean útiles. Cuando usted oye palabra vestuario, es un lugar privado que yo tengo. El deportista lo tiene, el entrenador lo tiene. ¿Cómo es posible que entonces nosotros como cristianos no tengamos nuestro vestuario, nuestro lugar privado? La Biblia nos lo ha dicho todo el tiempo. Ese lugar privado es el lugar donde yo tengo, y si se lo pongo en una forma gráfica, acá es donde el Espíritu Santo ha hecho gigantescas cosas. Ahora la pregunta es, ¿tú lo tienes? Yo me planteé y me dije cuenta, no lo tengo que armar algo. Entonces ahora que tengo una habitación, porque se me creó un espacio nuevo, ese lo voy a empezar a usar, y lo empecé a visualizar. Dije, este lugar lo voy a usar para tomar mis tiempos para orar, para invertir. Que esa es la otra parte que pueden ver, y es esta versión 1 y versión 2, porque y al final hicieron 2 películas de esa. Pero el punto central es, ¿por qué orar? ¿Tenés claro por qué orar? ¿Tenés claro por qué estás haciendo esta materia? Tiene propósito, y es realmente tratar y tengo para desarrollar todo lo que sigue de más en esto, pero creo que quisiera terminar acá, invitándoles a poder conectar la enseñanza con su casa, conectar la enseñanza con su vida personal y decir, Señor, muéstrame dónde quieres que yo haga ministerio. Muéstrame por qué orar con poder. Muéstrame un lugar donde yo pueda estar a solas contigo y pueda. Y si se recuerda para atrás, si vamos al año pasado con mi experiencia con Dios,
era lo que nos recomendaba. Entonces hoy el Señor nos sigue diciendo individualmente y después tramítalo a la familia. Cada familiar, cada esposa, hijo debe tener su lugar, porque es algo individual, pero también como familia y después como iglesia. Y eso lo dejamos ahí. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta oportunidad de profundizar cada vez más en lo que es este recurso que es la oración de poder. Entiendo, Señor, perfectamente que tú quieres llevar a la iglesia a ser una familia poderosa en oración y que pueda cambiar, pueda movilizar a cada uno de nosotros a una dimensión más cercana contigo, en un compañerismo total contigo, más profundo, que pueda impactar en la sociedad y que pueda impactar en nuestra comunidad, sea donde sea. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Amén.